versículo 2. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Aquellos que no tengan Biblia, por favor, si hay alguno que esté a tu lado de Biblia y tú tienes, puedes facilitársela a otra persona para que puedan tener acceso a esta palabra que Dios hoy nos quiere enseñar. Cuando todos lo tengan, un amén. 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 Vamos a leer esta hermosa y preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en cuya presencia estamos en esta hora. Dice así la palabra: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único. Ahí está la primera palabra que tú debes tener clara. Un pueblo único desde todos los pueblos que están sobre la tierra. El título de esta enseñanza de hoy, Dios me regaló este título, se llama Tú eres un escogido de Dios. Tú, oye bien, tú, yo no sé cuántos van a apropiar de esta promesa. Tú eres un escogido de Dios. Así que aquí no me trajo nadie, aquí Dios fue el que te trajo. Yo te quiero decir de parte de Dios, primero, vamos a orar. Padre amado, en esta hora, yo te doy gracias por haberme escogido para llevar esta enseñanza a tu pueblo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que añadas bendición a cada palabra que hoy tú coloques en mi boca. Padre, coloco en tus manos y bajo tus pies, bajo tu cobertura, todo deseo de la carne, Dios. Y que seas tú hablando a través de mí, que no sean palabras humanas, sino palabras tuyas, enseñadas por ti. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar por decirte, amado hermano, que te encuentras acá por primera vez o si has venido antes, que aquí tú no estás por casualidad. Y entiende algo muy importante, y es que en Dios no existen casualidades, existen verdades. Y la verdad es que hoy tú estás aquí haciendo parte de ese pueblo único de Dios. Pueblo único. Cuando habla Dios de único, está hablando de uno. Es uno. O sea, que no hay dos pueblos para Dios sobre la faz de la tierra, como el pueblo en el cual tú y yo estamos por. Y ese es el pueblo de Dios. Yo no sé si tú estás convencido que eres parte de ese pueblo, que Dios a ti te ha llamado con grande propósito, que Dios a ti te ha llamado no para que te estés sentado en una silla. Dios te ha llamado a ti para ministrar en su obra. Dios te ha llamado a ti como pueblo santo para que tú seas, oye bien, para que tú seas orgullo para Él. Que donde quiera que tú vayas, la gente pueda decir, porque cuando tú eres cristiano, cuando cumples con los mandatos, los preceptos divinos, y llegas a algún lugar, hermano, solamente por el hablar tuyo te sacan de inmediato. Enseguida, aunque la persona no te clave o mienta,
creyente. Entonces tú, dentro del pueblo de Dios, tú tienes que tener claro que si Dios te escogió, es porque quiere tu salvación. Que si Dios te escogió porque Él quiere que tú ministres de su obra. Que si Él te escogió es porque desea que tú le seas un pueblo santo. Yo sé que no es fácil llevar o cumplir con los preceptos de Dios, no es fácil. Pero déjame recordarte algo, y es que Dios es el Dios de lo posible, no de lo imposible. Lo imposible es para el hombre, lo posible es para Dios. Amén. Recuerda aquel pasaje cuando Dios dijo, para todo lo que cree, todo es posible. Y si tú, pueblo de Dios, crees que puedes llevar y cumplir con los preceptos de Dios, entonces eres un bienaventurado, eres un bendecido y puedes decir, yo soy un escogido de Dios. Amén. Yo hago parte del pueblo único de Dios. Y si tú puedes ver, aquí en la última parte, en la parte B del mismo capítulo, tú puedes notar lo que dice, mira. Dice, para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Oye, no es cualquier cosa, hermano. Si tú estás aquí, no te creas cualquier cosa. Si la gente de afuera te considera cualquier cosa, para Dios eres importante, eres un especial tesoro. Y ten claro que si eres el pueblo de Dios, Dios va a pelear por ti, para que estés tranquilo. Va a pelear por ti, mujer, para que estés tranquila. Te voy a dar un pequeño testimonio que me pasó a mí entre el día jueves y el viernes. Y para que tú veas que cuando el enemigo se levanta contra nosotros, ahí está Jehová de los ejércitos peleando por ti y peleando por ti, mi hermano. El jueves, todos saben que el Señor me regaló un negocio de pizzería. Y salí a hacer la compra de los insumos que yo utilizo. Iba a la bicicleta y llegaron un padre a un carro y la canasta justo cayó encima de un taxi. Del bajó de un taxi y se bajó el varón lleno de rabia, lleno de ira. Mira lo que hiciste y tal. Yo no le dije nada, simplemente miré para atrás. Y aún sin saber, en ese momento, la voz de Dios, porque yo, ¿cómo iba a saber si algo le pasó al taxi o no? Pero yo con seguridad dije, esta gente tampoco no le pasó nada, no le pasó nada al taxi. Y él comenzó a mirar y mira y dice, vea, usted tenga más cuidado la próxima vez, señal de que a nada había pasado al taxi. Pasó eso y de regreso que ya venía con los insumos, para que tú veas la porquería del enemigo. Estoy aquí contándoles porque yo tengo un Dios poderoso, porque yo tengo un Dios que cuida de mí y de ti, porque yo tengo un Dios que me defiende, hermano. Ese que está allá afuera no tiene poder en ti ni en mí, porque aquí el poder de nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Tenlo claro en tu mente, hermano. Cuando yo tengo mi bicicleta, hermano, venía despacio, porque en ese momento yo acostumbro que cuando voy por esta avenida voy duro, pero ese día no me duro, despacio. Y delante de mí un mototaxi.